En el día de hoy nos corresponde las hemorragias del primer trimestre, que es muy importante. Nos va a corresponder hoy en el embarazo ectópico, la enfermedad trofoblástica. Mañana vamos a ver el aborto. Estos temas son importantísimos porque especialmente el embarazo ectópico y las enfermedades trofoblásticas, porque si nosotros no sabemos diagnosticar estas enfermedades, en un momento dado se corre de riesgo la vida de nuestro paciente. Entonces, tenemos como definición que el embarazo ectópico es la implantación y desarrollo de un huevo, de un óvulo fecundado fuera de la cavidad uterina, ya sea en las trompas, en las fimbrias, ¿ya? En el ovario, en el cervix, en heridas quirúrgicas, en diferentes sitios del abdomen, de la cavidad abdominal, de la cavidad pélvica. El sitio donde más se puede implantar es en la trompa de falopio, es donde ocurre la fecundación, es donde está la unión del óvulo fecundado y del espermatozoide, que ocurre 24 horas. Si está ovulando la paciente, ocurre la fecundación a las 24 horas y la implantación ocurre a los 7 días. Entonces, para que tengan en cuenta eso. En un 90% puede ocurrir en la trompa de falopio. Entonces, en la trompa de falopio está dividido por la zona ampular, la zona ísmica, la intersticial y la fimbria, en diferentes sitios de la trompa. Entonces, en donde más se puede producir el embarazo ectópico es en la ampolla, en un 70%. Luego le sigue la región ísmica, en un 12%, la fimbria y la intersticial. En la región abdominal ocurre el 1% de toda esta localización, ¿ya? Luego en la región ovárica del 1 al 3%, en la cervical y en las cicatrices de cesárea. Para que tengan en cuenta, fíjense, hasta en las cicatrices de cesárea puede ocurrir un embarazo ectópico. No he visto ninguno, con toda sinceridad, les digo que no he visto hasta ahora ningún embarazo ectópico en cicatrices. Este es más o menos el esquema donde pueden estar localizadas los diferentes sitios del embarazo ectópico. Miren, no sé si ustedes ven el cursor, ¿no lo ven, Germán? Sí, doctor, no se ve. ¿El cursor lo ven? Sí. Bueno, entonces miren, para que tengan más o menos una idea de esto. Ay, se salió la diapositiva, qué pena. Ahí ven la diapositiva y disculpen. No, aún no. Nada. No. Se me salió la... Ahí no la ven tampoco. No sé, doctor. Bueno, vamos otra vez a... Me disculpan. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ya. Sí, está cargando. Bueno, qué pena. Bueno, entonces miren los diferentes sitios, donde puede estar
el embarazo ectópico anidado. Entonces, fíjese los tipos de embarazo ectópico. El cervical es uno de los embarazos también muy complicados que no se desarrollan. La incidencia es de 1 en 2.400 a 1 en 50.000 embarazos. ¿Ya? Los factores asociados son los abortos terapéuticos, aquellos legrados que uno hace de estas pacientes, ya sea por interrupción voluntaria o por abortos espontáneos o de estos pacientes. Pueden ocurrir estos factores asociados, como es el legrado. Los síndromes de adherencia, los partos por cesáreas, los miomas y la fertilización in vitro, ¿ya? Pueden ocurrir también. El diagnóstico es por intermedio de una ecografía. Vamos a ver un útero en reloj de arena, ¿ya? Y ahí miramos el huevo fecundado. Esto es embarazo ectópico. El tratamiento de estos embarazos ectópicos es inyectarle potasio para causarle la defusión, matarlo, aunque se escuche muy feo, porque puede ocasionar una ruptura del cuello uterino, y esta paciente puede terminar en una histerectomía, incluso hasta fallecer por el sangrado que se puede presentar en estos pacientes. El otro sitio donde se puede instaurar el embarazo ectópico es en el ovario. Es de 1 al 3% de los embarazos. La incidencia es de 1 a 7.000 y a 1 en 40.000. Es un poco menos frecuente, más frecuente que el cervical. Entonces tú lo que vas a ver es en una ecografía es que la trompa está intacta, ¿ya? Tenemos los factores de riesgo, son los dispositivos intrauterinos, los DIU, cuando están mal localizados, pueden ocasionar esto. Las cistectomías ováricas o tratamientos médicos que tengan estos pacientes. La cistectomía es quitarle un pedacito del ovario, para que tengan una idea de qué es la cistectomía ovárica. Entonces, esto también puede ocasionar el embarazo ectópico. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que por acá, miren acá, este es el canal vaginal, va el espermatozoide por acá, llega acá, y aquí es donde se va a producir la fecundación. Viene el óvulo, viene por acá, y aquí es donde ocurre la fecundación, y luego viene la implantación, que es en el fondo uterino de 7 a los 8 días. Lo que pasa es que viene el espermatozoide, viene recorriendo la tuba. Aquí hay como un hilo, una tuba, ¿sí? Como un tubito, así como este, pero viene por acá, llega acá. Entonces no encuentra el óvulo fecundado y cae acá al ovario, y el óvulo que está ahí se fecunda aquí, y aquí es donde se produce el embarazo ectópico ovárico, para que más o menos tengan una idea. El embarazo ectópico abdominal, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el embarazo ectópico abdominal? Ese que viene acá, viene el óvulo fecundado, cae aquí al fondo de saco de Douglas, a esta parte, pero en la parte posterior, y el óvulo cae y se anida. ¿En dónde? En el sitio donde mayor irrigación tenga. Entonces, lo llamamos, se llama aborto abdominal, ¿ya? El ectópico abdominal, que es de una alta incidencia, entre 1 en 372 y a 1 en 9.714 embarazos. El riesgo de la muerte es de 7 a 8 veces mayor que el tubárico. Este embarazo ectópico abdominal puede llegar a término, ¿ok? Puede llegar a término, y por ende, cuando yo hacía la residencia, nuestro jefe, el doctor Guillermo, tenía una paciente con un embarazo ectópico abdominal, ¿ya? Tenía un embarazo ectópico abdominal, y ahí, pues yo era un simple R1, pues desde afuerita, porque no nos dejaban entrar a mirarlo a los R1, sino a los R2 y los R3, pero ahí nosotros quedamos como a 3 metros viendo eso, pero después ya en la vida profesional, pues a mí me ha tocado una sola vez, de 20 años que tengo, de un embarazo ectópico abdominal que está fuera de la cavidad uterina, ¿ya? Entonces, miren,
acá en esta cavidad es donde ahí se aloja y se nutre de la sangre que está, de la sangre de los vasos sanguíneos que están en el fondo de saco de Douglas, para que tengan una idea. Este es el embarazo ectópico abdominal. Miren la columna vertebral de la paciente, miren el coxis, ¿ya? Miren el canal vaginal, miren el útero, este es el recto, no, esta es la vejiga, perdón, esta es la vejiga, este es el recto, disculpen, el recto, vagina. Doctor, ¿y la placenta dónde se insertaría? ¿La qué? La placenta. Muy buena pregunta, doctor. La placenta se inserta donde están los vasos sanguíneos, doctor. Donde encuentren los vasos sanguíneos, ahí es donde se va a insertar y se va a nutrir ahí, doctor. Se nutre de los vasos sanguíneos que están en el fondo de saco de Douglas, ¿ya? Los vasos que van hacia los miembros inferiores. Lo que pasa es que entonces cuando tú haces esto, encuentras esto, tú sacas al bebé, cortas el cordón umbilical lo más cerca a la placenta, doctor, y deja la placenta ahí. No hay que sacarla, se deja ahí, porque si tú desprendes la placenta, esa paciente se va a morir desangrada o la tiene que empaquetar, y eso es un problema para el paciente y para nosotros, porque se nos puede morir la paciente. El cuerpo humano es tan sabio que coge y arropa la placenta, la arropa, ¿ya? Y la aísla y la deja ahí y no pasa nada. Se va reabsorbiendo la placenta, pero ahí conserva algo durante mucho tiempo, queda la placenta ahí. También otro también se puede dar metrotexate, una vez traiga el producto, metrotexate, pero ya no tiene ninguna función. Pero sí es ahí, doctor, donde van los vasos pélvicos hacia los miembros inferiores. El embarazo ectópico intersticial representa el 1.2 de los ectópicos. Puede haber una ruptura uterina, es uno de los más complicados. Estos embarazos ectópicos nos puede terminar en una histerectomía. ¿Por qué? Porque mire, este es el útero, por acá vienen las uterinas, ¿ya? Y el embarazo ectópico intersticial es el que se aloja aquí en los cuernos o cornual, ¿ya? Es donde está la mayor irrigación acá, y al alojarse acá y al estallar, entonces presenta un sangrado que es muy difícil de controlar, y en muchos casos puede terminar en una histerectomía. Yo he tenido ya varios pacientes con esto. Gracias a Dios no ha terminado en histerectomía, pero uno suda la gota gorda ahí, y suda bastante, y se estresa uno mucho. Ahí coloca unos puntos especiales, como aquellos puntos que se colocan a nivel del hígado. Cuando hay cirugía de hígado, entonces lo coloca uno los puntos ahí para que estos pacientes no nos sangren mucho, ¿ya? Y lo único que hay que aconsejarle es que no puede quedar embarazada sino después de un año. ¿Por qué? Porque puede, ese mismo, está friable eso, si se queda embarazada inmediatamente, y puede estallar durante el embarazo. Este es, vea, acá, miren. Entonces, esto es peligrosísimo, ¿ya? Para que ustedes lo tengan en cuenta. El heterotópico es uno dentro del útero y el otro es coexistente, o sea, uno que esté aquí en la trompa, en la fimbria, acá en la fimbria, uno que esté en la trompa, en cualquiera de estas, ¿ya? O aquí en la cervical, en el cervical, o en el abdominal, o en el cornual, y uno adentro, ¿ya? Entonces, ese es el heterotópico. La incidencia de 1 en 30.000 embarazos es por los inductores de la ovulación, ¿ya? Cuando hay tratamientos quirúrgicos en estos pacientes, como son las miomectomías, ¿ya? Recanalización de trompa, ¿ya? Ustedes pueden haber el embarazo ectópico múltiple, pues es un baloto que se ganan las señoras con estos embarazos múltiples. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en el diagnóstico de esto por a nivel ecográfico, ya que cuando tú diagnosticas uno, tienes que seguir buscando, mirando para ver si no hay otro por ahí.
Entonces, fíjese, cuando se presenta un embarazo, aquí le voy a poner un ejemplo, un embarazo ectópico dentro del útero y el otro en la trompa. Lo que uno hace es quita el de la trompa y deja el de acá. Entonces lo que uno tiene que hacer es no manipular tanto el útero, porque si usted coge el útero, lo extrae con las manos, usted lo que va a producir una compresión por el embarazo que está dentro y lo que va a producir es un aborto en menos de 7 días en esta paciente. Entonces lo mejor que hay que hacer es no manipular el útero en los embarazos heterotópicos o en los embarazos múltiples, siempre y cuando tengamos un embarazo dentro del útero y el otro afuera. ¿Ya? Mire, este es el embarazo ectópico. Lo que hacemos aquí son ahora, vamos a ver más adelante los tipos de incisión. Hacemos una incisión acá, una ostomía, lo sacamos y lo podemos dejar abierto o lo hacemos con puntos, dependiendo de la técnica que uno quiera utilizar en estos pacientes, ya, para salvar la trompa, para que tenga una fertilidad esta paciente posteriormente y no tenga que tener, gastar plata en una infertilización in vitro. Entonces, miren, acá en esto, perdón, en esta acá, usted puede quitar esta trompa y dejar esta trompa y así puede quedar embarazada la paciente con una trompa, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso. Y si usted le quita la trompa, a esta paciente, queda sin trompa, no puede fecundar, porque no hay un camino expedito para que sea absorbido el óvulo, llegue acá a la trompa y se anide. Pero No sí que sea fecundación in vitro. Correcto, a no ser, muy bien, doctor, excelente, a no ser, hay unas personas, bueno, Germán, hay unos muchachos que no se están conectando, ayúdame por favor, quienes no se están conectando, que me apareció ahora que están en espera. Entonces, muy buena la pregunta suya, doctor. Entonces, si este paciente no tiene acá, entonces lo que hace un óvulo, extrae el óvulo, el esperma y hace in vitro, como dice muy bien el doctor, y lo implanta acá. Entonces, al implantarlo pueden salir 3 o 4. Entonces, lo que hacen los que hacen infertilidad, los ginecólogos que hacen infertilidad, están especializados en eso, lo que hacen es, si hay 3 o 4 óvulos que salieron, es cuatrillizos, lo que hacen ellos es dejar los dos que con mayor reacción residual tengan y los otros lo extraen. Nada más dejan el embarazo gemelar. ¿Ya? Dejan 2 nada más. Y a veces la paciente dice que quiere 1, nada más dejan 1. Pero si hay pacientes que dicen que le dejen los 4, pero el riesgo de los 4 es no tener ninguno. El porcentaje de tener a 1 vivo es muy difícil, o los 4 vivos es muy difícil. La incidencia baja mucho cuando son cuatrillizos o quíntuples. Por eso es que les recomiendan que sean 2 nada más. Pues las causas son muy infinitas y las que usted quiera, ¿ya? Las enfermedades pélvicas, ojo, aquellas pacientes que sufren mucho de flujo vaginal, enfermedades pélvicas inflamatorias, las adherencias peritubáricas, especialmente aquellos pacientes que han tenido cirugías, ¿ya? Han tenido cirugías previas a estos pacientes. Cuando usted hace un embarazo ectópico, que la paciente tiene un embarazo ectópico, usted hace una ostomía, abrir, ¿ya? O la sutura o la deja, estas adherencias que tengan las trompas puede impedir que el óvulo siga su camino para la anidación en el fondo del saco de Douglas. Cuando hay anormalidades anatómicas, ¿ya? Cuando hay repliegues, hay orificios tubáricos, hay divertículos, ¿ya? Las masas que pueden comprimir las trompas de falopio. Entonces estas masas la comprimen y no dejan que el óvulo siga su trayecto a la implantación en el fondo de saco de Douglas. Estas menstruaciones retrógradas, ¿ya? Que la menstruación se devuelve estas pacientes, miren, cuando a las mujeres le viene la regla,
llega cuando son especialmente las nulíparas, la sangre sale por acá, pero el orificio está tan cerrado. Es como cuando, le voy a poner un ejemplo para que me entienda, usted está en su casa, está regando el jardín, pero si usted le pone el dedito donde sale el agua, ¿cómo sale el agua? El agua sale más a presión, pero menos cantidad, ¿ya? Y en un momento dado, donde está conectada la manguera, explota. Es lo mismo que acá. Entonces la sangre sale a presión y queda sangre aquí y se devuelve, y se devuelve. Y esto es lo que te puede causar, una de las teorías por las cuales es la endometriosis. Y se devuelve el tejido endometrial, se devuelve, ¿ya?, por las trompas de falopio y cae a la cavidad peritoneal. Y el tejido que se devuelve, hay unos que quedan aquí y producen adherencia. Entonces, mire, la tuba aquí es muy, pero muy ancha. Aquí se adelgaza y va adelgazándose más. Aquí le voy a colocar un ejemplo para que ustedes me entiendan, pero guardando su proporción. Aquí tiene 3 milímetros, 3 milímetros, después 2 milímetros, 2 milímetros, después 1,5 milímetros. Llega acá. Debería ser al contrario, porque cuando se fecunda aquí, el huevo fecundado, entonces va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo y cae. Entonces, cuando son las trompas también largas, que tienen mayor de 10 centímetros, estas demoran mucho, crecen mucho el huevo fecundado y se quedan en fimbria o se quedan antes de la fimbria y pueden producir el embarazo ectópico. Los otros son las endometriosis, la cirugía de trompas, la que le había dicho antes, la ostomía, las anomalías del cigoto, embarazo ectópico anteriores, tiene un 25, de un 20 a un 30%, un 25% más o menos, de tener un embarazo ectópico en la siguiente gestación. Los dispositivos intrauterinos, los pomeroid, ya sea el pomeroid, ojo, ¿qué es el pomeroid? Es cuando usted coge esta trompa y le hace aquí un ojal y la anuda, nada más. Ya, eso se sabe, esto se puede recanalizar a la vuelta de 1 o 2 años. Pero el pomeroid modificado es cuando usted hace lo mismo, lo anuda, pero corta y quema. Entonces aquí, de aquí a aquí no hay este pedazo de trompa. Es más difícil la recanalización. Este pedazo de aquí a aquí no hay trompa. Cuando usted corta aquí y corta aquí, se llama el pomeroid modificado. El anillo de Young es un paciente, es el que hace por la laparoscopia, lo hacen en Profamilia, le colocan un anillito aquí, esto le hacen un ojal hacia arriba, le colocan el anillito y a los 5 años más o menos se puede recanalizar, una de cada 100 pacientes se puede recanalizar y tener un embarazo o tener un embarazo ectópico. Entonces, la sintomatología es variada, ¿ya? Entonces tenemos que, la principal sintomatología definitivamente de esta patología es el dolor. El dolor. ¿Por qué el dolor? Porque se van distendiendo los tejidos y se va produciendo un dolor acá en este sentido. Miren, acá, esta distensión que está acá produce un dolor. La del cuerno también produce dolor. La cervical, dolor. La que menos dolor y la que no da dolor, pero mucha molestia, es el ectópico abdominal, ya que puede pasar hasta desapercibido y se encuentra más o menos por un hallazgo casual que hacen en una ecografía. Este embarazo ectópico abdominal, me faltó decirle que el embarazo ectópico abdominal, si usted lo descubre antes de las 15 semanas, es mejor terminar este embarazo. Hacerle un tratamiento con metotrexate para que este paciente no continúe con ese embarazo, porque pone en riesgo la vida del paciente. Ya si usted lo encuentra a las 29 semanas, 30 semanas, ya no hay nada que hacer.
Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso. Las hemorragias vaginales pueden estar o no estar presentes de un 50 a un 80%, ¿ya? Ojo, mire lo que le voy a decir. Ah, no, es que no tiene, no tiene embarazo ectópico porque no está sangrando. No, señor. No necesariamente tiene que sangrar. Hay veces hacia la vagina, ¿ya? Pero cuando hay un embarazo ectópico en trompa o en fimbria, por la distensión, él te sangra a la cavidad peritoneal, te sangra, y estos pacientes al sangrar a la cavidad peritoneal te van a producir una irritación, una irritación peritoneal, que esta paciente se va a quejar de mucho, pero mucho dolor. Y uno de los dolores también puede ser en hombro izquierdo. ¿Qué más, hijo? ¿Cómo está mi motorito? Disculpen, doctor. Esto va a producir una irritación del nervio frénico cuando cae. La sangre es irritativa en el abdomen y va a producir una irritación del nervio frénico que te va a doler el hombro, ¿ya? Entonces, ojo con estos pacientes que tengan ese cuadro. Entonces, la sangre no necesariamente tiene que salir. No, si no tiene sangrado. Ojo, cuando sangra, no confundir. Ojo, eso es importantísimo. Cuando sangra, no confundirlo con la menstruación, que muchos compañeros lo confunden con la menstruación, y ahí es donde hay un gran error y un descuido. No, porque es que cuando este dolor lo puedes confundir con una amenaza, con el diagnóstico diferencial, con una amenaza de aborto. Entonces, fíjate, esta paciente puede tener una amenorrea del 75 a un 80%, pero hay una alta incidencia de no tener amenorrea, ¿ya? Entonces, ojo con eso, con estas pacientes que tienen amenorrea de un 75 a un 80%, queda una ventana abierta de un 25 a un 30%, ¿ya? De no tener amenorrea. Masas palpables, yo le digo con sinceridad de mis años de experiencia que las masas palpables es muy difícil palparlas cuando usted hace un tacto vaginal, vagino-abdominal. El dolor que tiene la paciente es muy doloroso. Usted le hace un tacto a esa paciente y tiene mucho dolor. Si le toca el abdomen, tiene mucho dolor. Entonces, y si es una paciente que es muy obesa, es muy difícil. De pronto uno sí puede palpar una masa pélvica cuando estos pacientes son de contextura delgada y nosotros lo teníamos bajo anestesia. Pero ya para qué. Pero sí, yo no he palpado masa pélvica, ¿ya? Entonces, fíjese, el útero blando y el cuello blando son signos presuntivos de embarazo, acuérdense. Si se acuerdan de los signos presuntivos del embarazo, ¿ya? El cuello está blando, cerrado y doloroso a la movilización. Definitivamente, doctores, si nosotros no hacemos una buena historia clínica, ¿ya? Con una buena historia clínica, nosotros diagnosticamos más o menos en un 80 o un 90% cualquier patología en un 80% diagnosticada con la clínica. Lástima que ahora se ha perdido esa comunicación, esa palpación que hacíamos antes con los pacientes. Era como le decían a uno, entre más manosee el paciente, más en el sentido de tocarlo, de palparlo, de auscultarlo bueno para saber cuándo es malo. Se ha perdido mucho se ha perdido en la actualidad y tenemos que volver a eso, a palpar, a tocar para poder aprender. Entonces, el diagnóstico lo hacemos, ahora es muy fácil porque tú le tomas la gonadotropina coriónica humana, le tomas una ecografía y lo diagnostica y ya. Pero antiguamente no crean que hace 20 años no era fácil y era pura clínica. Entonces tenemos que dosificar la fracción beta de la gonadotropina para hacerle seguimiento en un momento dado a estos pacientes. Una ecografía pélvica transvaginal. Titulación de progesterona, muy poco la hacemos, de verdad que muy poco la hacemos. Hacemos la fracción beta, hacemos la historia clínica, hacemos una ecografía
Y con eso diagnosticamos. Con el diagnóstico, entonces podemos hacer una CUL2, si tenemos la duda, hacemos una CUL2-centesis. Ahora les muestro una diapositiva cómo se hace la CUL2-centesis, y en la cual lo vamos a diagnosticar cuando ustedes estén en un sitio donde no tengan ni laparoscopia ni ecografía. Usted puede diagnosticar con una CUL2-centesis un embarazo ectópico, sangrante o roto. Miren los diagnósticos diferenciales, lo que yo les decía, de un aborto, una ruptura de un quiste folicular, ¿ya? Anexitis, apendicitis, tumor de ovario, mioma, ovarios residuales, litiasis, quiste torcido, hidrosalping, pancreatitis. Miren acá, entonces miren aquí donde está el quiste, un quiste de acá, que te puede dar todo esto, toda esta sintomatología, un quiste de ovario, el apéndice que está de este lado, también te puede dar el diagnóstico diferencial. Hay que ver el diagnóstico diferencial, pues si es del lado izquierdo, ya pues saca la apéndice. Hidrosalping es cuando hay hidro, o sea, agua o líquido o pus, ¿ya? El pus es un absceso. El hidrosalping es en la trompa, un quiste torcido de ovario, cuando los ovarios tienen mayor de 5 centímetros que se pueden torcer, te puede dar como si fuera un embarazo ectópico. La litiasis renal, ya sea derecha o izquierda, también te puede dar, porque por ahí pasan los uréteres, ya tanto derecho como el izquierdo, ya sea por el lado del lado derecho o del lado izquierdo. Una coledocolitiasis, un ovario residual, los miomas peliculados, ¿ya? Los miomas peliculados, los tumores de ovario, las anexitis, o sea, los anexos que puedan tener estos pacientes. Entonces, miren, para que ustedes vean, por una laparoscopia, este es el fondo del útero, esta es la trompa contralateral, y miren el embarazo ectópico donde está. El embarazo ectópico está llorando o está sangrando por la fimbria, y esto lo que produce, este sangrado produce es la irritación peritoneal, es lo que te va a producir un abdomen en tabla, un abdomen quirúrgico, una irritación del nervio frénico y una anemia en estos pacientes. Entonces mire dónde está la trompa acá para que ustedes lo vean, y dónde está, mire la sangre. Mire la trompa, ¿ya? Mire la culdocentesis. Entonces miren, guíense, la paciente está acostada, miren el coxis, el ano, acá. Entonces, lo que usted hace es, este es el labio anterior, todo lo que está arriba es el labio anterior, es anterior, todo lo que está abajo es posterior. Esta es la vagina, parte anterior es aquí arriba, ¿ya? Esta es la vejiga, este es el monte de Venus, ¿ya? Acá, el monte de Venus. Entonces, mire, todo lo que está acá, esto es posterior. Entonces usted coge acá con una pinza de cuello el labio posterior, el de abajo. Porque si usted va a hacer un legrado, coge el labio anterior, que es este. Entonces usted coge este acá, y este es el fondo de saco de Douglas, doctor. Mire, aquí está el intestino. Este tabique recto vaginal mide como 2 milímetros, 1 milímetro, es como el grosor de la camisa. Este tabique recto vaginal, usted funciona, si esto sale aquí sangre, y usted la coloca en una gasa, y la sangre no coagula, es porque tiene un embarazo ectópico abdominal sangrante o roto. Pero si la sangre coagula es porque usted pinzó un vaso sanguíneo. Si se coagula, pinzó un vaso sanguíneo, entonces no tiene embarazo ectópico. Entonces, para eso hay que tener
Esto nada más se hace, usted limpia acá con una jeringa grande, hace una punción y extrae. Eso es la culdocentesis. Si no coagula la sangre, es un embarazo ectópico. Si coagula la sangre es porque pinchaste o puncionaste un vaso sanguíneo grande. Entre las complicaciones que hay entre los abortos tubáricos un dolor en fosa ilíaca y el hombro, lo que yo le decía, ya sea ilíaca en fosa ilíaca, ¿ya? En el hombro puede haber o no puede haber amenorrea, ya les dije, un 50, un 80%, puede o no puede haber sangrado vaginal, signos de anemia, ojo con eso, ya, pero ya eso cuando ya tú pides los exámenes, te salen en media hora, en 15 minutos los aceleras para que te den la respuesta. Dolor en el fondo de sacos de Douglas, o sea, al hacer ustedes el tacto acá, al hacer el tacto y movilizar este útero, quiten esta aguja, por favor, quiten esto y quiten el espéculo, quiten todo este instrumental, ustedes hacen un tacto aquí, colocan los dos dedos aquí y echan los dedos hacia arriba, lo mueven. Y este útero se mueve y esto es doloroso, esta maniobra que hacemos es dolorosa para la paciente. Es el dolor en el fondo de saco de Douglas, la movilización del útero, ¿ok? Entonces, y el fondo de saco de Douglas, doctores, este fondo de saco de Douglas está bombado, mire, aquí abombado. Es como cuando usted cierra la boca, cierren la boca y sopla. Entonces, miren las mejillas, cómo palpen ustedes las mejillas, palpen ustedes mismos las mejillas, soplen y palpen las mejillas para que ustedes vean, así es que debes palpar tú el fondo de saco de Douglas. Aquí lo estoy haciendo yo, ¿ya? Cierren los labios, hagan como pucheca o soplen, para que vean cómo están las mejillas, cómo se le colocan las mejillas, se abomba la mejilla y así es el abombamiento del fondo de saco de Douglas, caballero. Cuando hay ruptura aguda, ¿ya? Entonces estos pacientes tienen un dolor y de pronto, ¡pum!, cesa el dolor. Pero cesa el dolor, pero la paciente viene con un signo de shock hipovolémico porque empieza a sangrar más. Ahí le digo, no, ya se le quitó el dolor, pero el dolor del abdomen a la palpación no se le va a quitar. Se le quita el dolor ese que tiene como si fuera un cálculo, se le quita. Pero el dolor a la palpación no, porque va a tener un abdomen en tabla, ¿ya? El dolor intenso en el cuello uterino que le dije a la movilización y la anemia que va a tener este paciente. Entonces hay diferentes tratamientos con estos pacientes, dependiendo cómo esté el embarazo ectópico, depende la edad, depende todo. Hay que individualizar cada paciente para hacerle un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. Entonces eso depende lo que vayamos a hacer con la paciente, si vamos a hacer un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico, depende de la fertilización que tenga esta paciente o el deseo de fertilización, que tenga este paciente en el futuro. Entonces, fíjate, ¿cómo podemos hacer un tratamiento médico? Que la paciente tenga una embriocardia negativa. Pero ahora el tratamiento médico también lo podemos hacer con embriocardia positiva. Ojo, que no esté roto, pero también lo podemos hacer hay pacientes con la paroscopia que lo están haciendo roto también, cuando no hay tanta líquido, sangre en cavidad peritoneal. Todo esto hay que individualizar al paciente. Fíjense, antiguamente en estos pacientes el tratamiento, que no tengamos líquido en el fondo de saco, que la masa anexial no sea mayor de 4 centímetros, sea menor de 3 centímetros, ¿ya? Que las trompas estén intactas, porque si están rotas no podemos hacer el tratamiento médico, doctor, porque va a seguir sangrando. No hay ningún medicamento que usted lo inyecte
y que llegue al sitio donde esté sangrando el paciente internamente y selle ese sangrado. No lo tenemos actualmente a nivel mundial, ningún medicamento, ¿ya? Que hagamos eso, a no ser que sea por laparoscopia. Entonces, el tratamiento médico, ¿cuándo está contraindicado? Miren, la contraindicación, cuando está dentro del útero no podemos hacer eso. Eso indiscutiblemente no podemos hacer un tratamiento médico con metotrexate, jamás. Jamás. Cuando hay uno afuera y uno adentro, no podemos hacer un tratamiento médico con metotrexate. Cuando tienen inmunodeficiencia, no podemos hacer tratamiento con metotrexate. Las anemias están, si es anemia por sangrado, pues está más o menos, es relativo, porque podemos colocarle sangre. Pero cuando la paciente tiene una trombocitopenia y una leucopenia, ya es diferente. Sensibilidad al metotrexate a estos pacientes. Enfermedades pulmonares activas. Las enfermedades acidopécticas, difusión hepática o renal. Cuando tengamos un embarazo, lo que yo les dije, un embarazo ectópico roto, sangrante, está contraindicado. Estos pacientes que tienen un shock hipovolémico, que están, mejor dicho, un paro cardíaco, como que está inestable hemodinámicamente, no podemos hacerle tratamiento médico porque eso no es inmediato. El tratamiento es quirúrgico, ¿tá? La lactancia es relativa porque en la lactancia nosotros, estos pacientes, al inyectarle metotrexate, no podemos darle a estas pacientes, no podemos darle metotrexate, pero muy poco se ven en estos pacientes que estén lactando para que tengan un embarazo ectópico. Pues no es raro, pero ojo, se puede presentar. Lo que yo le decía, las contraindicaciones relativas es una endocardia positiva. Fíjense, porque si está positiva en un embarazo ectópico cornual, lo podemos hacer. Claro que lo podemos hacer. En un embarazo ectópico abdominal, lo podemos hacer. Cuando la gonadotropina está aumentada mayor de 5.000, porque hay unas indicaciones que si está mayor de 15.000, de 20.000, no lo podemos hacer, ¿ya? Cuando el embarazo esté mayor de 4 centímetros, pero que no esté sangrando. Y por eso le digo relativa. Hay que individualizar cada paciente, analizarlo, mirarlo bien, para poderle hacer cualquier tratamiento de esto, el tratamiento médico o quirúrgico. Aquellos pacientes, los testigos de Jehová, ¿ya? Que no aceptan transfusiones, también es una contraindicación relativa. Tenemos que respetar a esos pacientes indiscutiblemente. Tenemos que respetar a todas las personas, independiente del credo, partido, raza, política, lo que sea. Tenemos que respetar a todos el ser humano, y hasta los animales tenemos que respetar. Entonces el manejo que podemos hacer es un manejo médico, como le dije, con metotrexate, que es un antagonista del ácido fólico que inhibe la síntesis de ADN. El éxito es un 87%, pero fíjense, nosotros hace como 5 años o 4 años hicimos un estudio como de 7 pacientes que lo hicimos en el bosque, en el Camino Bosque, cuando era IPS universitaria. De estos 5 o 7 pacientes, que no me acuerdo si fueron 7. Bueno, lo hicimos y de estos pacientes nos regresaron 4 con embarazo ectópico roto. Los otros 2 o 3 no sabemos qué se hicieron. ¿Por qué? Porque no sabemos si las enfermeras colocaron las dosis adecuadas o no colocaron las dosis adecuadas, porque es una dosis de 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, y las enfermeras no saben hacer eso, ¿ya? Como dosis única, y estos pacientes nos regresaron. Entonces no sabemos si fue por la dosis o no sabemos si el medicamento estaba vencido. Entonces no sabemos,
nos dio miedo después seguir con este estudio de hacer el tratamiento, y sí cumplían los requisitos para hacer el tratamiento con metotrexate, entonces tuvimos que frenarnos eso. Entonces usted, al inyectar el metotrexate, ojo, la dosis de 50 miligramos por kilogramo peso corporal, dosis única, le hacemos controles de gonadotropina. Le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene una gonadotropina de 30.000, entonces tiene que disminuir el 15%. ¿Cuál es el 15% que tiene que disminuir? 3 por 5, 15, 3 por 1, 3 y 1, 4. ¿Ya? Entonces, del 15.000 tiene que disminuir 4.500. Entonces, debe estar más o menos en 10.000. ¿Ya? Si esto no disminuye a la semana a 10.500, este paciente hay que darle una segunda dosis. ¿Ya? Cuando no disminuye el menor del 15%, hay que darle una segunda dosis de metotrexate. ¿Ya? Si es mayor del 15%, hacemos un control semanal. Si ella nos llega estaba en 30.000, el 15%, perdón, el 15% son 3 por 5, 15, 3 por 1, 3, 4.500. 4.500, pone 5.000, no debe llegar en 25.000. 25.000 o 28.000, repetimos dosis. Pero si nos llega en 18.000 o 15.000, hacemos control de gonadotropina. Si nos llega mayor, como lo que le dije, le hacemos una segunda dosis de metotrexate. ¿Ya? Si llegamos a una tercera dosis, a la segunda semana, la segunda dosis, la tercera semana, la tercera dosis, este paciente hay que ir a cirugía, llevarlo a cirugía y hacerle una laparotomía exploratoria y extraerlo quirúrgicamente. El otro esquema es lo mismo que si fallaba el primero, pero aquí no. Aquí no vamos a esperar que falle el primero, sino cogemos al paciente, ya, le hacemos un esquema de 50 miligramos por metro cuadrado de superficie del primer día, ya. Le hacemos un control al cuarto y séptimo día, ¿ya? Entonces ahí les aplicamos una segunda dosis a esta paciente al segundo día y hacemos el mismo control de 15, si es mayor o es menor al 15%, y valoramos al séptimo y onceavo día. Si no disminuye la gonadotropina, fracción beta, ojo, fracción beta cuantitativa. La fracción beta es la cuantitativa, es un número. La cualitativa es la que te va a dar si es negativa o es positiva. Hacemos manejo quirúrgico, lo mismo que la anterior. El esquema de dosis múltiple es la que utilizábamos antiguamente y todavía se utiliza, que escogemos al paciente y administrarle 1 miligramo, fíjese, por metro cuadrado de superficie corporal, por kilogramo, IM. Entonces lo administramos 1, 3, 5, 7 y le administramos ácido folínico 0.1 miligramos por kilo. Los días impares colocamos metotrexate y los días pares colocamos ácido folínico. Estos pacientes tiene que estar hospitalizados, y básicamente eso lo hacían antes, eran los ginecólogos oncólogos. Ahora lo podemos hacer nosotros, pero antes lo remitíamos a oncología, para que oncología, también el oncólogo que maneja muy bien el metotrexate, pueden hacerlo, o el ginecólogo oncólogo, pero también nosotros lo podemos hacer actualmente. Y es lo mismo, la disminución después de la tercera dosis es donde vamos a... Usted no puede hacer eso con la primera dosis, o con la segunda dosis, o con la tercera dosis, 1, 3, 5. No puedes pedirle una gonadotropina. ¿Ya? Tenemos que hacerlo. Una pregunta. ¿Perdón? El control de la gonadotropina se hace después de la tercera dosis. Y Claro. la pregunta es que no entendí la diferencia entre el esquema a una dosis y a 2 dosis. Igual en ambos se pone una misma dosis, o es 1 y 2. No, en el esquema 1 tú colocas una dosis, ya. Ok.
Entonces tú haces el control. Si A los 7 días. si es menor, no, hablamos de la primera dosis. Ven, para esta. Ok. Usted le coloca una dosis. ¿Listo? Ya. Entonces Sí. le colocó la primera dosis y le falló. ¿Ya? Le falló. Si le falló, entonces ya se convierte en segunda dosis. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, Que sería el esquema 2. entonces va para el esquema 2, correcto, pero si te Ok. funciona, quédate en el esquema 1. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ya. Entonces, aquí en el esquema 2, tú vas a colocar las dos dosis. ¿Ok? Vas a colocar las dos dosis. Y vas a esperar la respuesta al cuarto y séptimo día que vas a hacer el control. ¿Ya? Ok, entonces el Sí, esquema 2 serían 2 inyecciones de 50, o sea, la dosis sí, sería... sí, señor, de 50 miligramos por kilogramo por superficie de metro corporal. Así es, doctor. Pero aquí tienes que hacer dos dosis. Ok. Allá sí hacías una. Y si te fallaba, vale, iba por la segunda dosis. Y aquí en la tercera, que es dos dosis múltiples, tú tienes que hospitalizar al paciente. Le das el primer día metrotexate, segundo día ácido folínico, tercer día metrotexate, cuarto día ácido folínico, quinto día metrotexate, sexto día ácido folínico. Ahí puedes hacerle un seguimiento con atropina. En el día 7 le haces metrotexate, en el día de 8 ácido folínico y le haces seguimiento a estos pacientes. Si la disminución, eh, si la disminución no ocurre, hay que hacer cirugía. ¿No? Casi siempre estos pacientes con el esquema de dosis múltiple es mucho mejor, o el esquema de dos dosis. Pero el esquema de una dosis también es buena porque a veces la paciente con una sola dosis es suficiente. Y si no es suficiente, como le estamos haciendo control, ¿ya? Estos pacientes le podemos dar la segunda, se convierte ya en segunda dosis. Pero la primera, el esquema 1 y el esquema 2 no se pueden convertir en el esquema 3, que son de dosis múltiple. ¿Sí me explico? Tú puedes iniciar el esquema 1. Si falla, puedes el esquema o el esquema 2. Pero tú el esquema de dosis múltiple, tú tienes que hacerlo todo, aunque te sea favorable, tú tienes que cumplir los 4 días los 4 dosis de metrotexate y los 4 días de ácido folínico. ¿Sí entendieron? Sí, doctor, quiere decir, por ejemplo, se le pone la primera dosis, al control a los 7 días no ha disminuido más del 15%, se le pone la segunda dosis, se mantiene el control a los 7 días siguientes y si no disminuye más del 15%, ahí se va a cirugía. Correcto, papá. Muy bien. Okay. ¿Quién me está hablando ahí? Perdone. Anderson, Anderson. ¿Qué más, Anderson? Muy bien, doctor. gracias, gracias, doctor. Entonces, el tratamiento quirúrgico de estos pacientes, pues, hay que tener mucho cuidado. Fíjese que cuando nosotros tenemos una paciente primigestante, ya con un embarazo ectópico, no, lo que hacemos es pum pum, quitamos la trompa y listo. Pero ya cuando viene con el segundo, que primero le dio embarazo ectópico y viene con otro embarazo ectópico, tratamos de conservar la trompa. Nosotros siempre debemos entrar con la mente en blanco de que vamos a conservar la trompa. Siempre, siempre. La fecundación de esta paciente, la fertilidad de esta paciente, debemos conservarla en las trompas. Entonces, miren, que una indicación quirúrgica, mire, que es relativa, que la integridad tubárica o una ruptura mínima ya para conservar la trompa. Porque fíjese, le voy a colocar el ejemplo, es que no sé, esa diapositiva se me borró. Ah, acá. Entonces, mire, esta podemos hacer dos cosas. Una ostomía, abrirla y sacarla, dejarla abierta para que se cierre por segunda instancia o suturarla. La otra es ordeñarla,
apretar aquí, sacar, apretar para que se vaya saliendo. Cuando son en fimbria, uno lo que hace es ordeñar. Y hay unas cucharillas de oftalmología que uno la mete por acá, unas legra y legra. Y conserva la trompa y legra. ¿Ya? Estos pacientes, si están sangrando, ¿crees tú que quedó ahí restos ovulares? ¿Ya? ¿Qué puede hacer usted? Tratamiento con metotrexate, una sola dosis. Pero para matar el residuo que queda ahí. ¿Ok? Ok. Entonces, aquí podemos conservar la trompa en ese sentido. Podemos conservarla en que ordeñarla o hacerle una ostomía. Que la paciente esté hemodinámicamente estable, pues si no está hemodinámicamente estable, nosotros, porque sangró mucho por la trompa, nosotros también podemos conservarle la trompa. Es que una cosa es, hay que quitarle donde esté sangrando. Si ya está, es una ruptura uterina, pero no es mínima, pero si no es grave, que no podemos salvar la trompa, ya tenemos que clampearla y ya. Y ya clampeamos y podemos ya estar con más tranquilidad limpiando toda la cavidad y lavándola, porque si queda sangre puede producir más irritaciones después de la cirugía. Cuando la localización es sísmica o ampular, podemos ordeñarle lo que yo le dije. Cuando presentan embarazo ectópico un tamaño menor de 5 centímetros, ¿ya? Conservar la capacidad, lo que yo le decía, la capacidad reproductiva. Hay que conservar a este paciente en una capacidad reproductiva. Ojo, esto es relativo. Si la paciente tiene mayor de 24 horas con dolor intenso, no se le hace tratamiento médico. ¿Ya? Tratamiento, ¿ya? Dolor intenso por más de 24 horas. Es una indicación, perdón, es una indicación, no se le hace tratamiento médico, se le hace tratamiento quirúrgico. Acuérdense de las vesículas. ¿Sí se acuerdan de las vesículas, Anderson? Las vesículas, si usted tiene mayor de 24, 48 horas con dolor, ¿qué hace? No la opera, ¿no es así? ¿Qué hace? Los cirujanos, ¿quién me responde? Mientras me tomo un poquito de agua. Ellos enfrían el cuadro para después sí hacerle cirugía. Cuando hay dolores intensos, entonces nosotros ya no podemos hacer tratamiento quirúrgico médico. Cuando hay un shock hipovolémico, tenemos que hacer tratamiento quirúrgico, definitivamente. Estos son los tratamientos quirúrgicos que debemos hacer en estos pacientes. Entonces, miren las indicaciones por laparoscopia. La concentración de gonadotropina fracción beta, que esté mayor de 5000. Hematosalpin, mayor de 4 centímetros en la ecografía. Hemoperitoneo, embrión visible por eco, imposibilidad de hacer seguimiento ambulatorio. Todo esto es relativo, porque ahora hay muchos compañeros obstetras y ginecólogos laparoscopistas que son muy aventajados. En Profamilia, si hay el que rota por Profamilias, se van a dar cuenta que allá hay muchos ginecólogos aventajados en laparoscopia. Tienen unas habilidades extremadamente muy buenas. Entonces, todo depende de la habilidad del laparoscopista y la estabilidad del paciente hemodinámicamente. Si la paciente no está hemodinámicamente estable, nadie se te mete por laparoscopia. Nadie entra a la cavidad peritoneal a la cavidad abdominal por laparoscopia. Se entra es por una Fanesteel o una mediana. Entonces, miren, el tratamiento, una salpingostomía lineal, abre uno acá, saca y la deja abierta o la sutura. Ostomía. Salpingectomía, mire, aquí está el embarazo, lo que yo le decía, corta, ¿se acuerda el cuadrito que estaba ahí? Corta aquí, corta acá, sutura acá y lo empalma, mire, lo afronta.
y lo afronta. Aquí puede haber un embarazo ectópico posterior, porque aquí va a estar disminuida la luz. Entonces puede haber un embarazo ectópico aquí para que ustedes lo sepan. En un 25%. Esto es lo que se hace en recanalización, doctores. En la recanalización de trompas de falopio se hace esto. Miren, se reviven los bordes, con una sonda se introduce para recanalizarla, lo mismo acá, y luego se empalma. ¿Ya? Miren la exploración de la cavidad pélvica, miren las trompas, mire esta trompa donde está, intacta. Mire el fondo de saco de Douglas. Mire el fondo uterino, este es el fondo uterino. Mire la trompa, cómo está. ¿Ya? Ahora mire acá, un embarazo ectópico extrauterino izquierdo. Mire, mire. Está casi en trompa, vean. Mire la exploración. Si tuviéramos esta paciente con una laparotomía, entonces lo que hacemos es ordeñar aquí, ordeñamos y extraemos el producto de la concepción. El óvulo fecundado lo extraemos por la fibra, ordeñamos. Ya ustedes saben qué es ordeñar. ¿Listo? Y podemos con una legra de oftalmología alegrarla. Aquí hacemos la ostomía, miren, la anterior, pero aquí no, allá no la ordeñamos, aquí tampoco la ordeñamos, sino con aguja monopolar hacemos la incisión y aspiramos. Y esta sería la de trompa. Esta es la trompa, esa, sí señor, esta es la trompa. Sí, doctor. Abrimos acá la trompa, papi. Aquí la abrimos. Doctor Anderson, la abrimos acá. Y aquí aspiramos todo el líquido que está acá, el huevo fecundado y los coágulos y la sangre que está acá. Podemos cauterizar esto, podemos suturarlo o lo dejamos, si no está sangrando los bordes, ya podemos cauterizar aquí, pero para que cierre por segunda instancia. Aquí aspiramos, mire, aspiramos el embarazo ectópico. Mire cómo está aquí, mire, y mire cómo está acá cuando se termina. Y la dejamos abierta. Una ostomía, que no está sangrando ni nada, que se cierre por segunda instancia. Acuérdense que ustedes a veces se cortan y la herida se cierra por segunda instancia. No pasa nada. Lo mismo pasa acá. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? Anderson. Doctor, y con respecto a aquellas pacientes, un ejemplo que yo había leído, que aquellas pacientes en las cuales se sospecha de un embarazo ectópico, se hace la medición de la gonadotropina coriónica y se encuentra que esta sea menor a 1.500 miliunidades internacionales. Y bueno, se le hizo también una ecografía transvaginal y se ve que la cavidad uterina está vacía, no se evidencia el embrión. Se le debe hacer una medición control cerca a las 48 horas para ver si duplicó o no duplicó, para así confirmar o descartar lo que sería el embarazo ectópico. Excelente, doctor. Sí, señor, hay que hacerle un seguimiento con gonadotropina fracción beta de 48 a 72 horas. Triplica o triplica. Si triplica o duplica, estos pacientes, si no hay nada y hacemos la ecografía y no hay nada en cavidad, Revalorar. Es correcto. Por eso es que este paciente debe vivir cerca del hospital, que, por ejemplo, si está aquí y va a vivir, por ejemplo, en Palermo, que no hay tráfico, no hay
no hay carro ni nada en horas nocturnas, se le recomienda que se quede donde un familiar cerca, ¿ya? Para hacer esto, porque si usted esto le hace un seguimiento y esta paciente a los 2 días o al día siguiente estalla, cuando quiere llegar ya a la clínica, ya esta paciente está en muy mal estado. Es lo mismo a nosotros, una de los primeros compañeros que se murieron de mis estudiantes, una se murió en Aguachica, Cesar, una niña, estaba haciendo su trabajo allá de médica, tenía dolor, y la paciente pensó que era su endometriosis, algo, no sé, y se inyectaba para el dolor. Cuando se hizo la gonadotropina, el Gravindés salió positivo y con todo y eso siguió trabajando. Cuando vino a ver, se puso mal, la transportaron de Aguachica a Valledupar y en el camino se murió de un shock hipovolémico. Entonces, para que ustedes vean la gravedad de esto, que uno no puede en un momento dado, si usted no piensa que tiene esa patología esa paciente se va a poner mal y se va a morir. Y la va a mandar usted para su casa y se le va a morir por un shock hipovolémico. Lo mismo nos pasó a un compañero, le pasó en una clínica acá, que se le murió la paciente en el quirófano porque se demoró para llegar. Hace años se le demoró para llegar a la clínica, y cuando llegó, pues la paciente ya en sala de cirugía, se le murió la paciente. Ni siquiera la alcanzaron a anestesiar. ¿Ya? Entonces, para que se den cuenta que esto es grave, un embarazo ectópico es grave, pero si usted lo diagnostica a tiempo, nosotros podemos hacer algo con esta paciente. ¿Okay? Siempre hay que pensar en un embarazo ectópico. Siempre. Toda mujer sexualmente activa hay que pensar en un embarazo ectópico. Ojo, siempre. Si no está sexualmente activa, ojo, que hay veces que las mujeres mienten porque tienen a la mamá al lado y dicen, no, yo no tengo relaciones. Entonces, cuando están bajo el yugo de la madre, a veces mienten, y si está la madre al lado, mienten. Por eso es que a veces hay que hacerle una buena anamnesis, pero que no esté ningún familiar, ahí cercano, para poder hacer una buena anamnesis con este paciente. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, doctor. ¿Aló? ¿Con quién hablo, doctora? Habla con Iliana Llanos, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, doctora? ¿Qué más? Bien, gracias. Doctor, yo tengo una pregunta. Yo conocí el caso de una paciente. La paciente tenía un embarazo ectópico tubárico, pero ella no presentó ningún tipo de síntomas, ni dolor, ni amenorrea, ni irritación peritoneal, nada. De hecho, hicieron el descubrimiento del embarazo, fue incidental, fue por unos estudios que le hicieron y se dieron cuenta. No había frecuencia cardíaca fetal tampoco. ¿Cuánto tiempo hubiera podido pasar antes de que esa paciente se hubiera dado cuenta o qué hubiera podido pasar? Bueno, doctora, muy buena pregunta, doctora. Lo que pasa es que cuando son embarazos, son embarazos incipientes, que acaban de comenzar, doctora. Entonces, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. La mujer X tiene relaciones sexuales con su compañero hoy, con su esposo hoy, y está en el periodo de fecundación. ¿Estamos de acuerdo? A las 24 horas queda embarazada. Entonces va el óvulo fecundado por la trompa. Lo que yo le decía acá, va el óvulo fecundado por la trompa. Aquí le digo. Acá. Entonces va el óvulo fecundado por la trompa acá. Viene aquí. El espermatozoide, el óvulo se fecundan acá. ¿Ya? Entonces,
o se queda, o viene, o se queda aquí, un ejemplo, o se queda aquí. Y queda ahí estático, ¿no es así? Al quedar estático, entonces, o está aquí, en la mitad, se quedó ahí, por adherencia, por lo que sea, por un mioma que lo comprimió, un quiste de ovario, se quedó aquí. Entonces, da la casualidad que usted se hizo una ecografía, doctora, a esta paciente le mandó usted una ecografía al mes, a las 4 semanas, o a las 5, o sea, si la regla le venía el 15, usted le mandó la ecografía el 18 y le encontraron el embarazo aquí. ¿Sí? Entonces, no está con dolor, no está sangrado, no hay nada, nada, nada. ¿Por qué? Porque esta distensión no se ha dado para producir el dolor. ¿Sí me explico? Apenas está comenzando, lo descubrieron a tiempo, doctora. Lo otro es, doctora, es que el embarazo ectópico también puede ser que se reabsorba y en muchos casos se reabsorbe y queda ahí y no pasa nada, doctora. Pueden ocurrir esas dos cosas, o que se reabsorba y se quede ahí y luego con el tiempo se va reabsorbiendo totalmente, ¿ya? O lo que yo le dije, que no ha tenido la distensión necesaria para producir el dolor. Acuérdese, con un absceso, ¿sabe qué es un absceso? Que tenga una paciente, un absceso que tenga en cualquier parte del cuerpo, o un nacido que llaman un absceso, no duele al comienzo, ¿no es así? Así es. Pero a medida que se va llenando de materia, de pus, te va a producir un dolor intenso. Es lo mismo, doctora. Muy buena la pregunta, doctora. Gracias, doctor. No, gracias a usted, doctora, por su pregunta. Bueno, fíjese, ella se salvó porque le mandaron una ecografía por casualidad. Es lo mismo, cuando yo hacía la residencia en Cali, nos mandaron a pedir una interconsulta de una paciente de 68, 70 años. Y cuando fuimos, le tomaron el rayo X y fuimos, había un feto dentro de la cavidad abdominal. Esta paciente, si había feto era porque había hueso, estaba el hueso de un bebecito ahí. Ay, ¿esto qué pasó? Es un embarazo ectópico abdominal que le pasó a la paciente desapercibido, le falleció y se quedó ahí y lo reabsorbió el cuerpo humano. Y fíjense, quedaron los huesitos ahí y esta pacientica, y después de muchos años, esta pacientica se quejaba de dolor. ¿Ya? Entonces ese fetico estaba ahí, por los huesos no se reabsorbieron. El cuerpo humano lo encapsula, pero no lo alcanzó a resolver por los huesos y quedó en la radiografía marcada como un bebecito dentro de la cavidad y por eso nos pidieron la interconsulta. Bueno. Doctor, ¿y es posible que por lo menos el embarazo ectópico vaya en proceso involutivo y llegue a un punto donde esa involución se detenga y se dé, por ejemplo, una momificación en el vientre uterino y se descubra muchos años después sin que genere un efecto negativo sobre la salud materna? Así es. Los ectópicos abdominales, doctora. Es el mismo caso que yo le acabo de decir. Así es, doctora. Cuando son el caso de ectópicos, son raros, pero están descritos en la literatura y el que yo le estoy comentando que nos ocurrió en la ciudad de Cali, cuando hacía la residencia, que nos mandaron a rotar allá de esta paciente. El cuerpo lo arropa y lo aísla. El cuerpo es Dios ha sido muy, muy sabio en crearnos a nosotros, muy perfecto. Lo único malo que nos dio fue la lengua, pero bueno, no podríamos hablar, pero es tan perfecto con la creación del ser humano que el mismo cuerpo lo arropa. Es como cuando ustedes no han visto que dice, pero es que le hicieron, disculpe la comparación que le voy a hacer, cuando le colocan, le dan un tiro a una persona porque la atracaron, le dice, es peor sacarlo, es mejor dejarlo. ¿Ya? El tiro, o los perdigones.
Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Lo aísla, ¿no es así? Lo aísla, lo cubre, lo arropa y lo aísla ya, para que no haga ningún cambio ni moleste al ser humano. Pero cuando ya son grandes, como le pasó a la señora, que ya a los 65, 70 años le produce un poquito, eso fue un hallazgo casual. Y le echaron la culpa fue al feto que tenía dentro, momificado y encapsulado. Muy buena pregunta, doctor. Bueno, entonces vamos con la enfermedad trofoblástica. Hay 3 tipos de células trofoblásticas: citotrofoblasto, sincitio trofoblasto y el trofoblasto intermedio. Las vellosidades están constituidas sobre todo por cito y sincitio trofoblasto con escasa cantidad de trofoblasto intermedio. La enfermedad trofoblástica es mayor en Asia, en África y aquí en Iberoamérica. Es menor, perdón, y en Iberoamérica. Es menor en América del Norte, Europa y Australia. Fíjate, todo eso depende, la idiosincrasia, la alimentación, el genotipo, el fenotipo, todo eso influye mucho en la enfermedad trofoblástica. La incidencia de mola vesicular en Estados Unidos y Europa es de 1 por 1000 a 2000 embarazos. En Asia es 1 por cada 500 embarazos, más frecuente. Y en Paraguay es 1 por cada 5000 embarazos, imagínense. O sea, es raro allá. Entonces, para que ustedes se den cuenta. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que sepan de estas lesiones? Es la mola hidatidiforme. ¿Ya? De la enfermedad molar es la que yo quiero que ustedes aprendan ahora. ¿Por qué? Porque es la que se van a encontrar. Entonces, en la mola nosotros vamos a encontrar una mola, ¿ya? Como en copo de nieve, en una ecografía, como copo de nieve, la vamos a encontrar con una gonadotropina coriónica aumentada, ¿ya? Entonces, estas pacientes van a tener, a presentar una sintomatología a las 6 semanas aproximadamente de una amenorrea. La metrorragia principalmente son los signos que se van a producir. Puede haber un aborto espontáneo a las 16 o 18 semanas. Este aumento, acuérdense que, ¿cuál es la hormona SAPA que le dijo el doctor Fermín? ¿Sí se acuerdan? La hormona SAPA es la gonadotropina. ¿Por qué la hormona SAPA? Porque viene la paciente y empieza a vomitar, a tener vómito, y le dice la mamá o le dice la abuelita, estás embarazada, estás embarazada. Entonces, por el aumento excesivo de esta hormona, en los embarazos transgemelares también se puede producir en los embarazos el aumento de la gonadotropina, porque son gemelares o trillizos porque se aumenta la gonadotropina coriónica humana, ¿ya? Entonces, en esta paciente esto va a estar muy aumentado y va a producir mucho vómito. Otra de las causas que puede producir preeclampsia antes de las 20 semanas, ojo, la preeclampsia se puede producir después de las 20 semanas de gestación. Pero hay unas entidades que pueden producir preeclampsia antes de las 20 semanas, como es la mola hidatidiforme, la enfermedad el lupus eritematoso sistémico, y los embarazos gemelares pueden producir una preeclampsia antes de las 20 semanas de gestación. Son las entidades que son raras, pero se pueden presentar para que usted la tenga en cuenta. ¿Ya? En la sintomatología puede presentarse como parecida a de un aborto, ¿ya? Y si se parece a un aborto, puede parecerse también a un quiste torcido ovario, a un apéndice, a un mioma torcido, ¿ya? A una litiasis renal. Todo eso, por eso es que hay que hacer una buena anamnesis y corroborar con los paraclínicos que tenemos actualmente. Acuérdense que el tamaño del útero es como el embarazo gemelar. Cuando usted mide el útero, si el útero le mide 14 centímetros,
¿Qué edad gestacional debe tener la paciente? 18 semanas. ¿Por qué? La relación se pierde después de las 32 semanas. Si tiene 14 centímetros de altura uterina, tiene 18 semanas de gestación. ¿Por qué? Más o menos aproximadamente. ¿Por qué? Porque el primer mes es intrapélvico y no suma. Entonces, para que tengan en cuenta, porque cuando ustedes tienen una altura uterina de 18 centímetros, la edad gestacional aproximada es de 22, le suman 4. Entonces, cuando hay un útero mayor, entonces si usted dice tiene 18 centímetros, debe tener 24 semanas de gestación. ¿Ok? Entonces la ecografía dice que tiene 24 semanas. Pero entonces tú tienes que pensar, o es un embarazo gemelar o es una mola diatiforme cuando la altura uterina es mayor de esto. Entonces dice, según la FUM tiene 24 centímetros, debe tener 18. Si la FUM es confiable, la fecha de última menstruación es confiable, debe tener 18 centímetros. Si la paciente tiene 20 o 24 centímetros, dice, hombre, algo está pasando aquí. O es un embarazo gemelar, ¿ya? O es una mola diatiforme. El diagnóstico, definitivamente el diagnóstico de estos pacientes es con una ecografía. O cuando estos pacientes empiezan a expulsar como racimos de uva, ¿ya? Y lo otro es el aumento de la gonadotropina coriónica mayor de 500.000 en orina. Cuando en la ecografía también hay unos quistes, los quistes tecaluteínicos, que cuando usted hace el vaciamiento de la mola, nosotros debemos hacerle un seguimiento de la cuantificación de la gonadotropina coriónica, fracción beta y de los quistes tecaluteínicos, que se convierten en grandes. Si estos quistes no se involucionan, estos pacientes se nos pueden complicar con un cáncer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es que yo le estoy dando énfasis a la mola hidatidiforme. El seguimiento de esto, al diagnosticarlo, cuando usted lo diagnostica por ecografía, por gonadotropina y por los títulos de orina. Entonces, si usted tiene por una ecografía en copo de nieve y los quistes tecaloteínicos en el ovario, usted le manda a pedir una gonadotropina coriónica para tener una base. Le manda a pedir un rayos X de tórax, un hemograma a este paciente. Y eso viene posteriormente, la va y le hace el legrado. Ahora le explico el seguimiento. Entonces, hacemos un hemograma, un rayos X de tórax para ver cómo está, el pulmón de ese paciente, porque donde da primeramente metástasis, si es un carcinoma, es a pulmón. Entonces tenemos que mandarle también fibrinógeno, factores de la coagulación, la fibrina, la fibrinolisis, actividad, la plasminógeno, el plasminógeno, debemos mandárselo a estos pacientes para evitar una coagulación, una coagulación intravascular diseminada. Todos estos exámenes, especialmente hemograma, rayos X de tórax, fracción beta de la gonadotropina coriónica, debemos mandarle, ¿ya? Fibrinógeno, PP y TPT. Entonces, estos pacientes debemos hacerle una buena historia clínica, una buena anamnesis complementado con los exámenes, ¿ya? Gonadotropina, ecografía, ¿ya? Diagnóstico diferencial, una mola vesical, una mola completa o una mola parcial con un feto o embrión. Esta es la mola completa y la mola parcial. Miren el feto donde está. Entonces miren el tratamiento que vamos a hacer con ellos. Si nosotros hacemos a estos pacientes, le pedimos
rayos X de tórax, vuelvo y insisto en el rayo X de tórax, hemograma, TP, TPT, ¿ya? Si le hacemos antes de hacerle el legrado, y si le hacemos el legrado, inmediatamente le pedimos, ¿qué? Una gonadotropina coriónica humana de control, para demostrarnos que vaya disminuyendo, y semanalmente le seguimos el control con gonadotropina. El legrado por aspiración es el legrado que tenemos que hacerlo, es el legrado que está indicado en estos pacientes, pero también podemos hacer un legrado con la cucharilla molar, una cucharilla grande. Imagínense quién la inventó. La inventó el doctor Eduardo Acosta Bendec, el que era, que en paz descanse, nuestro rector, ginecólogo obstetra, que era el rector de nuestra universidad, que falleció. Él fue quien inventó la cucharilla molar e inventó también y descubrió el llanto uterino in útero. Pero como es colombiano, como era colombiano, no le dieron tanta bulla a nivel internacional, pero él fue que descubrió el llanto uterino. Incluso en la universidad, en audiovisuales, está el llanto uterino por la cual se escuchó por primera vez en el mundo, está en la Universidad Metropolitana en Audiovisuales, el llanto uterino que se escuchó por primera vez, para que ustedes lo sepan. Y el legrado se debe hacer con aspiración, pero él también inventó la cucharilla molar, en la cual se introducía dentro de la cavidad uterina y se hacía como un remolino, cuando van a calentar el chocolate en el campo, así como un remolino, y para destruir todas las vesículas y extraerlas. ¿Ya? Entonces, a esta paciente debe colocársele oxitocina a esta paciente y extraer todo el producto de la concepción de la mola, y luego hacerle un control de gonadotropina coriónica. Entonces, tenemos que ver si estas pacientes son jóvenes que desean tener más hijos. Le hacemos el legrado ya sea por aspiración o instrumental. Miramos para ver si la paciente nos sigue sangrando y la gonadotropina está aumentando o se conserva, repetir un segundo legrado en esta paciente. Y miramos para ver si el útero ha involucionado. Le hacemos un seguimiento con ecografía para ver si nos quedan restos y los quistes tecaloteinicos de una vez. Otras pacientes, ¿qué hacemos con esto? Que las otras pacientes le hacemos una histerectomía. Si ya tienen mayor de 40 años, que ya tienen o menores de 40 años, pero que ya sean las descendencias, ya tengan los hijos que quieran tener, ¿ya? Le hacemos histerectomía. Pero también le tenemos que hacer seguimiento con rayos X a estos pacientes y con gonadotropina también, por si acaso ha dado metástasis a nivel pulmonar. Cuando está la enfermedad persistente, ya, del 15 a 20% de los casos que terminan en evacuación persisten, ya. Fíjense, no todas las pacientes se curan con la evacuación, hay que hacerles seguimiento, ya. Entonces hay que hacerle seguimiento y terminan en histerectomía un porcentaje mínimo de estos pacientes, casi es nulo. Yo no he hecho todavía una histerectomía porque persiste la mola, pero sí he hecho histerectomía porque la paciente, hacemos la histerectomía in situ, o sea, dentro del útero sacamos todo porque tiene mayor de 40 años o tiene paridad satisfecha y la paciente quiere que se le saque y hay indicaciones de extraerle el útero, lo podemos hacer. En las mujeres jóvenes, siempre, ojo, las mujeres jóvenes hay que conservar el ovario, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado con las mujeres jóvenes de conservar los ovarios, porque si extraemos los ovarios le podemos producir una menopausia quirúrgica.
si los quistes tecaluteínicos que tiene son muy grandes, lo podemos aspirar del contenido. Entonces esta es la técnica por la cual le hacemos histerectomía a la paciente. Clampeamos acá, dejamos, mire, al clampear acá, esto queda dentro de la cavidad, queda, no importa, nos queda parte de la trompa, nos queda el ovario, parte de la trompa, y aquí sacamos todo el cuerpo uterino con el cuello de la matriz, la cúpula vaginal que queda ahí, este es el canal vaginal, esto es una valva, este es el canal vaginal. Aquí lo que hacemos es suturar esto, suturarlo, listo, terminó. Esta es la cirugía de histerectomía que posteriormente la vamos a estar hablando. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que le quede claro a ustedes? Le llega una mola, vuelvo y le repito, por ecografía, no se asusten, pídanle un rayo X de tórax, pídanle un hemograma, un rayo X y fracción beta de la gonadotropina. ¿Ya? Entonces, fíjense, el método para evacuar la mola se tiene que decidir en función de tres parámetros primordiales. La edad de la paciente, ¿ya? Definitivamente. Y no hay que ver ahí la edad de la paciente y la fertilización, el deseo de reproducir. Si estos pacientes son negativos y tienen mola, usted está en la obligación de colocarle la anti-D, inmunoglobulina anti-D. No es vacuna, es una inmunoglobulina. RH negativo si la paciente tiene mola, es negativa, tiene que colocarle la inmunoglobulina. Nunca se les olvide. Lo mismo cuando hace un legrado de 16 semanas, de 14 semanas, y la paciente es negativa, tiene que aplicarle la inmunoglobulina. El deseo de descendencia también tiene que ver si la paciente tiene o no tiene descendencia, ya hijos, para poder hacerle el tratamiento. Definitivamente tenemos que colocarle oxitocina a estos pacientes que se evacúan porque el útero es muy grande, pierden mucho, hay mucha elasticidad en las fibras musculares, y tenemos que cubrirla con oxitocina para que se vaya contrayendo estos pacientes. Hay casos raros de fetos vivos y cromosómicamente normales. Podría esperarse que este alcance la maduración de las 32 a las 34 semanas y se le practica la cesárea a estos pacientes cuando cromosómicamente están normales. Que le hagamos un examen genético a estos pacientes, ¿ya? También pueden utilizar estos pacientes la interrupción voluntaria del embarazo, que lo vamos a ver posteriormente en otra actividad acá. Esto también me interesa bastante, el seguimiento. Una vez evacuada la mola, la paciente debe ser vigilada durante un año. Ojo, ahora se dice que son 6 meses. ¿Ya? Con 6 meses es suficiente. Los niveles de gonadotropina deben hacerse negativos durante la vigilancia. ¿Ya? Deben estar negativos. Y la paciente, inmediatamente usted le diagnostique la mola, la aspire y la dé de alta, debe planificar la paciente para evitar un nuevo embarazo, porque se le aumenta la gonadotropina y usted no sabe si es la mola o es el embarazo. Entonces va a tener una disyuntiva usted ahí en este paciente. Entonces estos pacientes, vuelvo y le repito, hay que darle por lo mínimo de 6 meses a un año, depende de la escuela. Si usted utiliza un año, hay que hacerle seguimiento un año, hay que hacerle planificación familiar a este paciente. ¿Ya? La enfermedad trofoblática persistente, o sea, que usted hace el legrado y vuelve y le hace hasta 3 legrados, y de 3 legrados nada, usted termina en histerectomía con esta paciente conservando el ovario. Entre el 7 al 9% y el 10% puede persistir la mola. La mola parcial rara vez ocasiona enfermedad trofoblástica persistente, la mola parcial o metastásica, presentando un riesgo estimado de 0.5 al 4%. ¿Ya? Es raro.
La vigilancia inmediata comprende la exploración clínica complementaria que evalúa la involución uterina, las hemorragias y esto, lo que yo le decía, la desaparición de los quistes tecaluteínicos y la disminución de la gonadotropina coriónica humana fracción beta negativa. Si yo le digo a Gina, o le digo a Isabela, si yo le digo a Gina, a Isabela, que se hagan una gonadotropina coriónica, o a cualquiera de las niñas, de las doctoras que están en el auditorio y no están embarazadas o no han tenido relaciones sexuales, todas son vírgenes, ¿cuánto debe tener la gonadotropina? ¿Quién me responde? Doctor, buenas tardes, debe ser negativa. O sea, Gina, no. me habló Gina. Sí, sí, doctor. Debe ser negativa. ¿Alguien del grupo B? Cualquiera, ya sea hombre o mujer. Doctor o doctora puede contestar. Del grupo C. Doctor, de la fracción beta debería ser negativa. ¿Quién me habla? Anderson. Anderson. Porque la fracción alfa es muy parecida también a lo que sería a otras hormonas como sería la TSH. La TSH que son también lo que nos explicaba el doctor también, que eso dan falsos positivos de embarazo cuando se aumentan esas hormonas. Si no se detecta la porción beta exactamente, pues habría un error de pronto en el diagnóstico si se cree de pronto que es embarazo. Gracias, Anderson. El grupo C. ¿Quién me responde? Doctor, no debería ser menos de 5. ¿Quién me contestó? Liliana Llanos. ¿De qué grupo? A. Excelente. No le pregunté a usted, doctora, pero muy bien. Así es, doctora. Es que ustedes deben tener, ustedes tienen gonadotropina. Ustedes tienen gonadotropina. Si usted se toma, mire, si sale negativa, es porque usted hizo solamente la HCG, ¿ya? No cualitativa. La cuantitativa es la fracción beta cuantitativa. Es la que te dice cuánto tiene. 5 a 100, doctora. Perfecto. Muy bien. Entonces, cuando se torna negativa, quiere decir que tiene 5. ¿Ok? Entonces, este es el seguimiento que se hace a esta paciente. Los quistes tecaluteínicos, el sangrado, la involución uterina, la involución de los quistes tecaluteínicos y el seguimiento por ecografía, de ecografía y radiografía de estas pacientes. Entonces, miren, tras la evacuación de la mola, el título va disminuyendo hasta desaparecer en un periodo variable que puede cifrar entre 10 a 170 días. Entonces, ¿cuándo son 170 días? 6 meses más o menos, 6 por 4, 24, no, 5 meses, son 30 por 4, ¿no es así? ¿Cuántos son 170 días? 5 meses y medio. Sí, así. O sea, casi 6 meses. Sí, señor. Habiéndose normalizado la mayor parte de la paciente antes de los 60 días. En 60 días ya la paciente ya está bien. En los 2 primeros meses se pusieron negativas, o sea, menor de o en 5, no hay sangrado, la involución uterina ya está normal, los quistes tecaluteínicos han desaparecido. Entonces, fíjese, la determinación de gonadotropina en suero se repite cada semana hasta que el título sea negativo. Se considera la desaparición del tejido trofodáctico si los títulos de gonadotropina son durante 3 semanas seguidos negativos.
Entonces, cuando el seguimiento es por 6 meses, se repite la titulación cada mes, por 6 meses. Y luego cada 2 meses hasta que completar el año. ¿Ya? Cuando ya es a 6 meses ya es diferente. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, esta es mi familia, para que la conozcan. Esta es mi esposa, mi hija la anestesióloga, la mayor. Esta es la más inteligente, esta es administradora de empresa y odontóloga, 2 carreras tiene. Esta es anestesióloga, mi esposa es abogada, mi persona, y este es mi hija que está haciendo residencia de ginecología y obstetricia, y este baby de 15 añitos, ya tiene 15 añitos. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, entonces los controles se hacen por 1 año o por 6 meses. Depende, doctor, si usted en la escuela que usted está, doctor Anderson, después que qué escuela siga, ¿ya? Después usted está con un ginecólogo y dice, no, vamos a hacer el seguimiento por 1 año. Está con otro ginecólogo y dice, no, mi escuela dice por 6 meses, ¿sí? Pero ya sea de 6 o ya sea de 1, usted la debe planificar. 1. Ya sea de 1 o de 6, le debe hacer seguimiento con anadotropina y con ecografía. Y a las 8 semanas ya tiene que estar negativa la prueba de la fracción beta. Sí. Correcto. Okay. Así es, doctor Anderson. Tú eres del grupo expositora. No. No. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, estamos 170. Los coordinadores de cada grupo tomen la lista, por favor, y se la pasan a cada doctora, a la doctora Maritza, a la doctora Angélica y a Ivette. Y mi coordinador, pues también me hace el favor. ¿Me escucha? German. Profe, ya yo tomé la lista, ya tengo todo listo. Ok, gracias, mijo.